Su señoría, la verdad que puede ser honesto con usted respecto de la petición que hace el segundo juzgado militar de Santiago. Pero me parece que lo personal es la operación de inteligencia más ruda que he visto en mi vida. Y lo voy a decir así claramente, precisamente porque el oficio que tiene fecha el 17 de julio del año 2013, que el segundo juzgado militar, a través del señor fiscal de la cuarta Fiscalía Militar, pretende que esta causa se vaya por incompetencia a través de la inhibitoria para que siga conociendo la Fiscalía Militar, me parece, su señoría, que es la decisión más justa. ¿Y por qué? Porque se pretende engañar a este tribunal tal como se engañó en la primera decisión que se hizo a través de la Fiscalía, que le costó la salida, por cierto, al señor fiscal de Bolívar y fue trasladado a Santiago precisamente por esa situación. El segundo juzgado militar de Santiago, a través de la cuarta Fiscalía, incluye una causa, voy a ilustrar el tribunal porque hay cosas que obviamente no son precisas. Existe una causa, su señoría, que es precisamente la que señala el señor fiscal militar como antecedente o mérito suficiente para decir que este tribunal no conozca que debe ser al presidente de la Corte Suprema, porque yo quiero conocer. Ni siquiera, su señoría, se hace referencia a la calidad virtualmente del militar respecto del artículo 5 y el artículo 6 y el artículo 6 y 3 del Código de Justicia Militar en virtud de la ley 20.477, que es el argumento básico para poder decirle a un tribunal ordinario que entregue los antecedentes o eleve los antecedentes y se llama la competencia para que conozca por qué el militar que comete un delito en acto de servicio debe ser de conocimiento de los tribunales militares. Ley 20.477, que además provocó un cambio sustancial en la justicia militar respecto de los particulares que son conocidos antiguamente en causas militares y que obviamente se derivaron de los tribunales militares. Pero nunca se adecuó las normas del Código de Justicia Militar a las normas del Código Procesal Penal, porque obviamente eso nunca existió como modificación. Entonces, su señoría, cuando escribe el señor fiscal militar pretender llevarse esta causa, no solamente está engañando al tribunal, sino que existe una causa, su señoría, que me parece que el señor fiscal militar está tratando de pedirle a este tribunal que se declare precisamente porque esta causa, yéndose allá, sabemos pero absolutamente claro, sin ninguna duda, que esta causa va a terminar en un quinto procedimiento de la Corte Marcial. La causa RUT 10.763, RIC 10.763-2011, de la cual fue instruida por la Fiscalía de la Florida. ¿Por qué la Fiscalía de la Florida? Fue instruida en la Fiscalía de la Florida y se vino por incompetencia al séptimo juzgado de garantía, quien aceptó la competencia en una causa por infracción a la ley 19.974 por espionaje. ¿Quién eran los espías en esta causa? Este abogado presente, el abogado Claudio Montoto, el abogado Rubén Jerez, el periodista Patricio Mérez y el señor Esteban Infante Caín. O sea, nosotros habíamos violado la ley de inteligencia y por eso se hizo la denuncia que está hoy día precisamente como operación de inteligencia. El 5 de agosto del año 2011 llega la dirección de inteligencia a la Fiscalía del Ministerio Público y Fiscalía de la Florida. Esa es la causa que se escribe en su señoría, pero no tiene absolutamente nada que ver con esta causa. Esa causa que se origina porque existe una fuga de información del aparato de inteligencia y que se le hace responsable a mí, donde quedo sobreseído definitivamente, por cierto, gracias a Dios. Se dice, ¿cierto?, que esa causa es la justificación porque estaría involucrado el señor de Altuch. No, señor. No tiene nada que ver esa causa. Esta causa que está aquí, que usted la puede revisar, y es la que yo he contestado, es una causa que se origina a través de dos denuncias. Una denuncia para perseguir la responsabilidad de los espías, que somos nosotros cuatro, a través de la Fiscalía Local, porque somos civiles. Y la persecución penal que hace el señor director de inteligencia al juzgado militar, donde radica su causa en la segunda Fiscalía Militar y después se deriva nuevamente a la cuarta Fiscalía Militar
y se instruye esa causa por infracción a la ley de inteligencia por una fuga de información que no tiene que ver absolutamente nada con esta causa que se origina en Colina por una burda causa de tráfico de drogas, donde se le engaña a la Fiscalía, eventualmente, donde se le engaña al magistrado que otorgó la autorización para intervenir los teléfonos, y cuando yo descubro esta operación, le pido a Carabineros que me cheque los antecedentes por la ley de transparencia, y descubro que los dos teléfonos sobre los cuales se había hecho esta operación, uno lo tenía orden judicial y el otro tenía una eventual orden judicial por un nombre diferente sobre una presunta fuga que se iba a realizar en el año 2009 y que eventualmente hablaba respecto de los materiales explosivos, que curiosamente después de muchos años, a los 2 años después de investigarse esta causa, se descubrió que efectivamente había material explosivo en el penal de Colina. Me parece, señoría, que escribir ese antecedente no solamente no tiene ninguna vinculación con esta causa. Esa causa es por infracción a la ley de inteligencia. Lo que pasa, señoría, es que lo que se trata de hacer es justificar y probar todas estas causas, y tampoco las podemos justificar desde el punto de vista legal. En primer lugar, porque existe una tramitación en la justicia militar, en la segunda fiscalía, que además pasó nuevamente a la cuarta fiscalía militar, que se instruye precisamente por un delito cometido por militares en el ejercicio de sus funciones, que son los que autores cómplices y encubridores. Pero esa causa se inicia por secuestro o detención ilegal, o se inicia por falsedad en actos de administración militar. Entonces es el Código de Justicia Militar. Pero es una causa completamente diferente. Lo que pasa es que esa causa se une a una denuncia en contra del señor Esteban Infante Alcaíno y de Luis Parra Castro, precisamente porque, por economía procesal adjunta, porque supuestamente en el inicio de esta causa, donde tienen intervenciones que ellos estarían realizando infracciones de carácter administrativo, que por cierto fueron todas falsas. Por eso el tribunal, además también sobre el ciego de inocencia, 250 de esa vez tuve que sancionar al señor Esteban Infante Alcaíno. Entonces, tenemos estos dos sobreseguimientos, pero como ellos tenían la calidad militar y eran víctimas, además, se incluye esa causa. Lo que pasa es que muchos años después, cuando el señor director de inteligencia sale en el diario La Segunda haciendo algunas aceleraciones en contra de nosotros específicamente, cosa que por cierto no me compete ninguna cosa porque yo soy abogado de esta causa, hace referencia precisamente a que se ha incluido al asesor jurídico para el inocente porque existía una fuga, pero además de una situación que nace precisamente en el Congreso Nacional, en la Comisión de Derechos Humanos, cuando se va a una audiencia celebrada hace muchos años atrás, donde se hace referencia a una presunta intervención respecto de esta organización. Entonces, señoría, esto es antecedente que los títulos de 4.000 con fecha del 7 de junio, donde se hace referencia a una infracción a la ley de inteligencia, que es la investigación que incluye la Fiscalía por ley de inteligencia, por funcionarios que eventualmente llenaron información que la entregaron a mí, para que yo pudiera descubrir cómo se ocupaban estos equipos, que no están en la media del 80%, en el séptimo piso, no están ahí. Estos equipos utilizan autos que están identificados por placas patentes, por funcionarios que viajaron a Alemania y que compraron los equipos que costaron millones de dólares, y precisamente estos equipos no se ocupan fijos, se ocupan en movimiento. Por eso existen intervenciones clandestinas de esta naturaleza. Entonces, sería, además, haciendo referencia a esta misma operación de inteligencia que hago referencia, lo que ellos no quieren y nunca han querido es que nosotros podamos hacer una pericia a los equipos de inteligencia, porque ahí lo que dijo el director de inteligencia, ese antecedente en manos de nosotros sería un instrumento que pondría en riesgo inclusive la labor realizada por los ministros de Corte respecto a la ley de inteligencia, porque son operaciones que no se sabe cómo se hacen, pero que están protegidas por la ley de inteligencia. Entonces, señoría, hay que ser sumamente claro en este sentido. La declinatoria o la inhibitoria que ha pedido el juzgado militar es por una causa completa y absolutamente diferente, que no tiene ninguna vinculación y nunca la tenido ni la tendrá respecto de esta causa que se incluye por obstrucción a la investigación, por el delito de 161 militar y además por un delito segundo que no se ha investigado, pero además falta mucho más que se investigue respecto a los autores cómplices y encubridores que permitieron que esta operación se realizara. Por eso, señoría, esta inhibitoria de competencia
respecto de este fiscal militar de la cuarta fiscalía, no puede, bajo ninguna, inclusive más, pudiese eventualmente darse competencia en la medida que tuviera alguna relación, una coherencia, que no la tiene, porque aquí está la causa que se origina por infracción a la ley de inteligencia y no tiene nada que ver con esta operación que hace el imputado que está formalizado respecto a escuchar conversaciones telefónicas y que después se debatan ellos mismos entregando un oficio formal, un oficio que es un documento oficial que entrega la institución donde dice este teléfono lo intervenimos nosotros y yo vengo acá y por eso siento que el señor magistrado anteriormente se inhabilitó porque tenía que inhabilitarse porque me rechaza cuando yo le denuncio el delito cometido por el carabinero y se va con un recurso de amparo que yo presento 24-14-2010 donde la octava sala a través de la señora Gloria Nacer Suprema hoy día me acoge, me rechaza el recurso de amparo, pero sí cierto establece que hay delitos, o sea, inclusive más de delitos. La competencia ni siquiera la pudimos radicar nosotros, sino que fue la misma Corte de Apelaciones, octava sala, que dijo en su oportunidad investiguese por la Fiscalía de Colina. Investigación que, por cierto, ha tenido una gran trama, porque aquí incluso se fue a la Fiscalía Centro Norte a través de un reportaje que se hizo en Chilevisión, y el señor fiscal Montes se separó de la causa precisamente porque existía una querella en contra del mismo fiscal regional, fiscal nacional, porque cuando nosotros entregamos información de los equipos para que los periciaran, esa investigación se perdió y hasta el día de hoy nosotros no tenemos vista de esos documentos que nosotros le entregamos que eran esenciales para esta causa. Y es por eso que terminando con esta alusión, yo voy a solicitar que revisen los antecedentes con el objeto que se rechace categóricamente esta petición de inhibitoria porque no tiene ninguna vinculación, es otra causa, son otros los imputados y es otro el origen, porque además el diputado principal es el capitán Luis Sequeira y el capitán Luis Sequeira fue derivado a la aventura de Linares precisamente por lo siguiente, porque eventualmente el capitán Luis Sequeira, que era mi cliente, hostigado y perseguido institucionalmente, finalmente la Contraloría General de la República dejó sin efecto todas y cada una de las sanciones que le aplicaron al capitán. Ese capitán me había entregado y tiene domicilio curiosamente en la comuna de la Florida. Su señoría, me pregunta la siguiente: ¿cómo sabía el organismo de aparato de inteligencia que yo estaba en la comuna de la Florida porque fui a un domicilio particular? Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Por qué la dicen allá? Porque yo estaba escuchando los teléfonos anteriormente y con la anticipación. Por eso no quieren que nosotros perecemos los antecedentes. Por eso se debe rechazar la inhibitoria en el virtuoso. Es más, señoría, a esta hora mi procuradora está ingresando en el segundo juzgado militar una querella por prevaricación judicial en contra del señor fiscal militar. 4 años investigando una causa. 4 años, señoría, donde está claramente, donde hay otras víctimas, donde hay comandantes y coroneles de carabineros administrativos y fueron investigados en una circunstancia similar de operación de inteligencia y son querellantes en esta causa. Entonces lo que pretenden es engañar al tribunal. No hay que comerse la puta del agua envenenado hoy en día, porque el tribunal no puede contaminarse en este sentido. Tiene que ser absolutamente independiente. Y termino finalmente, señoría. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Maramara? Un fallo categórico que dijo que la justicia militar no tenía independencia, es una justicia atrofiada. ¿Por qué? Porque el juez militar en este país, curiosamente los abogados, es un militar de carrera. Y no puede el juez militar de carrera ser un militar de carrera infante de la Infantería del Ejército de Chile cuando debiera ser un juez letrado. Y lamentablemente ese es el gran problema respecto de la justicia militar. Y además, recordemos, 17 años, pero muchísimas causas, en donde no se instruyó adecuadamente y por eso se mandó a matar con el conocimiento de esta justicia militar a muchos de chilenos que hoy día están en los informes de derechos humanos. Eso es una idea de casi constancia respecto de esto, porque además a nivel internacional nosotros hemos ratificado tratados internacionales reconocidos por muchos países a contar de las 54 reformas que hizo el gobierno militar con la concertación del 89 respecto a la modificación del artículo 15 y su segundo. Estas causas no pueden llevarse a la justicia militar, no puede la justicia militar seguir permitiendo que ha sido la gran deuda que han tenido los gobiernos democráticos de nuestro país. He dicho lo que Gracias, Gustavo. Gustavo, yo no me noté para sostener una teoría de control que se ha planteado. De manera que las generaciones se van a referir a los antecedentes
la investigación, razones técnicas, jurídicos de por qué esta figura es competente para considerar. Primero, quiero hacer unas pequeñas precisiones en relación a dónde necesita acomodarse los requisitos de información de la ocupación. La Fiscalía Local de Colina recibe un oficio de Génesis denunciando un posible tráfico ilícito de drogas en la cárcel de Colina y en el Norte. Así se inicia esta investigación. Luego, ¿qué ocurre? El fiscal jefe de esta jurisdicción, el fiscal Macaya, declara en esta investigación que después de recibir el oficio sostuvo una reunión improvisada en dependencia de la Fiscalía con miembros sentados, el señor Gonzalo Real Tribunal, en el que él le encargó de investigación de estos hechos y ahí parten los primeros indicios de estos supuestos información falsa que los resultados negros. Ahí en esta reunión y los resultados otra reunión de esta consta en la declaración de 12 de febrero de 2011. Es decir, si hay algún delito que consistió en proporcionar a presencias falsas que llevaron al Ministerio Público a ordenar el ejercicio de investigación del Secretario de Investigación y al Ministerio de Presión de está en la Fiscalía Local de Colina, en la reunión sostenida por el señor Patricio Macaya a la época fiscal jefe de esta unidad en la que estaba la investigación. No en parte de unidad. Y hago esta restricción porque el oficio que ha hecho referencia al señor fiscal es un oficio que está firmado y dirigido al señor Macaya no por mi representado, sino que varios meses después por el coronel de Carabineros Hugo Insulta en el Estado. De forma tal que en lo que se vincula a los resultados, la imputación penal tiene principio de ejecución aquí, a 3 cuadras, en la Fiscalía de Colina. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque, indudablemente, en algo compartimos con el querellante lo poco grato que resulta esta suerte de incompetencia por inhibitoria que plantea el segundo Tribunal Militar de Santiago. Pero además de poco grato, es poco ajustada a derecho. Y es poco ajustada a derecho porque, al margen de las modificaciones introducidas por la ley 20.477, a raíz de los fallos Palamara y Almonacid del año 2010, que se condenó al Estado de Chile por esta jurisdicción de tribunales militares en tiempo de paz. El problema está aquí en determinar qué hacemos con los delitos militares impropios. Ese es el problema. Porque a partir de la modificación establecida por la 20.477 está claro que los civiles no pueden ser imputados en jurisdicción militar. Eso no se discute. Pero ¿qué pasa entonces con los ilícitos cometidos por militares en el desempeño de su cargo, de su función, que afectan a que no son